Bueno, buenas tardes. Voy a intentar explicar lo mejor que pueda el Imperio Chino en el siglo XVII. ¿Vale? China es un país enorme, grande, interesantísimo, que si hablamos muy poquito en secundaria. Entonces la idea es dar como 4 pinceladas básicas para que sepáis un poquito qué está pasando en este país. ¿Vale? Pues vamos un poco. Entonces, lo más importante, la gran clave del siglo XVII chino es el cambio de dinastía. Si os acordáis, dinastía era la familia que gobernaba en un territorio, ¿no? Entonces, en este caso se pasa de la dinastía Ming, ¿vale?, a la dinastía Qing, ¿vale? O lo voy a pronunciar a partir de ahora Qing porque me resulta más fácil, pero se ve que en chino se pronuncia de la primera forma que he dicho. Entonces, la primera dinastía, ¿vale?, los Ming, que en todas las películas siempre se rompe un jarrón de ellos, que es un jarrón muy valioso, era una dinastía originaria, habían expulsado a los mongoles, en principio eran más civilizados y gobiernan durante el siglo XV y siglo XVI. Los Qing, ¿vale?, gobernarán a partir del siglo XVII de la mitad y se conocen como Manchú, y los Ming y la gente china que vivía allí en el sur sobre todo los consideraba bárbaros, ¿vale? En una dinastía extranjera, aunque para nosotros no parece, para ellos sí que era importante. Entonces aquí tenéis un mapa del famoso Imperio Ming, ¿no?, donde se pueden ver dos cositas, las dos capitales. Aquí en el sur está Nanjing, ¿vale?, y en el sur Beijing. ¿Vale? Bei significa norte en chino, o sea, Beijing es la capital del norte y Nanjing la capital del sur. Entonces Beijing era la capital del norte en cierta forma para vigilar a los bárbaros que vivían aquí, que aparecen aquí como mongoles, ¿vale? Y estaba la Gran Muralla, ¿vale?, que tiene sentido en este aspecto, porque tradicionalmente China había sido invadida por la gente del norte, ¿vale? En el siglo XIII fueron los mongoles, en este caso serán los manchúes, que era un pueblo del norte. Bueno, aquí tienes una foto de la Gran Muralla, ¿no? Es la típica imagen. Es una gran construcción, una fortificación enorme, pero que muy raras veces resultó útil porque era complicadísimo colocar a soldados o guarniciones en todas las torres. Aún así, es uno de los monumentos más impresionantes de la historia del arte o de la historia de la arquitectura. Aquí tenéis a los mongoles representados en la peli de Mulan. ¿Vale? En la peli de Mulan creo que les llaman mongoles, pero en este caso eran los manchúes, eran gente del norte que iba a caballo. Los mongoles actuales pues todavía practican el arte de la cetrería, de los halcones y las águilas, y eran gente muy belicosa y militarmente muy competentes. Y en el sur, ¿vale?, que es de la película de Mulan, pues estaban los civilizados chinos que se enfrentan contra ellos. En la peli de Mulan, si recuerdo bien, ganan los del sur, pero en la vida real ganarán los del norte, los manchúes o los Qing o Qing, como hemos visto. Aquí tenéis una imagen un poco más, es una imagen idealizada de los mongoles, ¿no? Iban a caballo, iban con arco, ¿no? Y luego después se convertirán en los dueños de China. Entonces, hablemos de la dinastía Qing, ¿vale? La dinastía Qing, por una parte, eran bárbaros, venían del norte, pero por otra lo que hicieron fue adoptar las costumbres chinas. Una cosa que adoptan y se ve enseguida es el color amarillo, que es el color del imperio chino, y el tema de los mitos, o las tradiciones, o la religión china. Por ejemplo, el tema del dragón. Aquí se ve el estandarte de los Qing, ¿vale? Y luego además, como eran muy buenos guerreros, durante su gobernanza, su reinado, los Qing expandieron lo que era el antiguo imperio Ming. Si os fijáis, en amarillo así más grueso está el imperio Ming, y luego en amarillo más clarito están los territorios hacia donde se extendieron los manchúes o la nueva dinastía. La China actual se parece mucho a la China de la dinastía Qing, ¿vale? Se expanden hacia Corea, que les paga un tributo, se expanden hacia el Tíbet, se expanden a las estepas de Centroasia. Entonces, la China actual es bastante herencia de la dinastía Qing, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegan al poder? De forma muy simple, los Ming, ¿vale?, tuvieron una guerra civil entre ellos, llamaron a los bárbaros del norte, a los manchú, ¿no?, que al final ganaron la guerra y se hicieron con el poder. Gobernaron hasta 1911, unos cuantos años. ¿Vale? Y como he comentado, pues les consideraban bárbaros y la gente del norte se llevaba bastante mal con la gente del sur. Aquí tenemos una imagen de los manchúes, ¿vale?, de los Qing, ¿vale?, que se caracterizan por tener la frente pelada. Supongo que se cortarían el pelo, se lo cortarían bien, y luego después por tener las famosas coletas. Luego después en el sur, pues tenían costumbres diferentes. Además, hoy en día en el sur se habla un chino diferente al que se habla en el norte. En el norte se habla el chino que se conoce como mandarín, y en el sur se habla con el conocido como cantonés. En el sur también practicaban la costumbre de vendar los pies, que es una costumbre china muy típica y también bastante poco elegante, donde las mujeres del sur, sobre todo, se vendaban los pies para reducir su tamaño, ¿no?, y así estar más elegantes y más atractivas. Esto es una cosa que, por ejemplo, los Qing veían muy mal, intentaron prohibirla, pero no lo consiguieron. Es una tradición del sur que se mantuvo durante muchos años más.
Luego aquí tenemos una imagen, un cuadro del emperador manchú o king más famoso, que es Kanzi, que gobernó bastantes años. Entonces, los gobernadores manchúes que vivían en Beijing gobernaban el inmenso imperio chino usando lo que se llama la burocracia, los funcionarios. Aquí tenéis una imagen de uno que son conocidos como mandarines. No es un término chino, a mí me hace mucha gracia, que eran la gente que gobernaba en las provincias, ¿vale? Y hacía cumplir las órdenes del emperador que estaba en Pekín o en Beijing. Estos eran funcionarios y para llegar a ser mandarín o funcionario en China había que pasar un examen que les preguntaban sobre filosofía, sobre cuestiones generales y tenían que pasarlo. Los mejores en teoría formaban parte de la burocracia y formaban parte de los funcionarios del imperio. Entonces, estos funcionarios tenían que hacer bastantes cosas. Pues, por ejemplo, pues administrar justicia, si había algún problema, eran los jefes del ejército en cada zona, pero lo más importante que tenían que hacer era asegurarse de que el cultivo del arroz y el comercio del arroz saliera bien. Porque China en esta época crece mucho y pasa, si no me equivoco, de 150 millones a 300 millones de habitantes. Esto es mucha gente. Que sean tantos chinos, eso habla muy bien de ellos, porque explica que era un país que tiene mucho éxito y que les va muy bien. Pero al mismo tiempo el crecimiento en población pues suponía un problema, porque si había una cosecha, si fallaba una cosecha por una hambruna, por pestes, por plagas o lo que fuera, pues enseguida podía haber mucha hambre y morir millones de personas, que pasa unas cuantas veces. Esto es una imagen de Jiangsu, en el sur de China, que muestra un poco el cultivo del arroz. ¿Vale? China en esta época el cultivo del arroz es fundamental. Los emperadores manchúes también construyen canales, que son una especie de ríos artificiales para poder llevar arroz rápidamente de una zona a otra. El problema es que esos canales eran muy caros de conseguir y no siempre se podía llevar arroz a todas las regiones. Bueno, ahora voy a mostrar algunos de los edificios típicos de China que son de esta época y que seguro que los conoceréis. El más conocido es la Ciudad Prohibida. Se llama Prohibida porque solamente podía entrar en ella pues, los servidores más cercanos del emperador. ¿Os acordáis de Kanzi, que iba de amarillo? Pues en el emperador vivía la Ciudad Prohibida y se vivía rodeado de sus mujeres, ¿vale? De eunucos, de servidores, de soldados. En la Ciudad Prohibida en Pekín solo podían entrar pues, sus servidores más cercanos. Es un complejo impresionante, un palacio enorme, ¿vale? Que está orientado por los puntos cardinales, tiene una forma cuadrada perfecta y se encuentra actualmente en Beijing. Otro edificio de los impresionantes era el Palacio de Verano. El Palacio de Verano, como su nombre indica, es donde se trasladaba el emperador pues cuando llegaba a esta estación y normalmente lo hacían pues como Versalles, Luis XIV, porque hacía mucho calor en Beijing y era una zona más saludable. En este caso la foto es artificial porque el palacio fue quemado por los occidentales, ¿vale? En 1900 durante la rebelión de los Boxers y ahora mismo hay una reconstrucción. Los chinos todavía recuerdan con bastante mala leche, ¿vale? Pues que los ejércitos de Occidente quemaron su Palacio de Verano. Está cerca de Pekín, ¿vale? Es una zona preciosa y está pues, rodeado de lagos, ¿vale? Es una zona absolutamente espectacular. Otro edificio que ya hemos comentado es la Gran Muralla de China, que en estos momentos, durante la dinastía Manchú, pues deja de tener tanta importancia porque los del norte, los Qin, los Manchú, habían conquistado el sur. Pero bueno, se mantiene y poco a poco pues se va deteriorando. Hoy en día, pues gran parte de la muralla está restaurada. Y otro edificio típico en Pekín es el Templo del Cielo, donde el emperador hacía de sacerdote y iba allí a hacer ceremonias, rituales que propiciaran pues buenas lluvias para que no se perdiera la cosecha. En el sur de China se cultivaba arroz, en el norte trigo, pero aún así, si fallaban las cosechas, el imperio podía tener muchos problemas y este tipo de rituales eran típicos dentro de la corte imperial y en China en general. Bueno, ahora hablemos un poquito de los rasgos culturales chinos, ¿vale? Esto es una versión súper simple, pero bueno, para que tengáis idea de más o menos de qué van. Hablando de religión, una de las religiones más típicas de China es el budismo. El budismo es una religión que nace en la India, ¿vale? En la Siddhartha Gautama Buda, antes de Cristo, ¿vale? Pero luego se expande por China y es muy popular en toda Asia. Entonces, China la adapta un poco a su contexto cultural. El budismo, de forma muy sencilla, tiene un clero profesional, o sea, curas y monjas, ¿vale? Monjes y monjas, no tiene curas, ¿vale? Pues que realizan las oraciones y viven en monasterios y practican o dicen practicar los votos de obediencia, pobreza y estas cosas. El budismo cree en la no violencia, muchos son vegetarianos, en la autodisciplina, en la ausencia de deseo para alcanzar el no sufrimiento y luego después busca también, hace mucho énfasis en la compasión y en el camino del medio. En teoría el budista busca el nirvana, espero no decir ninguna burrada, ¿no? Para acabar con el ciclo de reencarnación. ¿Vale? Entonces este es el budismo, es una religión china, ¿vale? Que tiene bastante importancia en esta época. La otra gran religión es el taoísmo o daoísmo, que también se conoce, ¿vale? Que viene un poco del
de las religiones tradicionales chinas, ¿vale? Tiene mucho componente mágico, muchos hechizos y estas cosas, pero en principio el taoísmo más puro busca que el ser humano viva en armonía con sí mismo, con la naturaleza. Usan rituales, muchas fórmulas. La más conocida es la del yin y el yang, ¿vale? Que todo el mundo conoce, pues es el tema de las energías que se complementan, lo masculino, lo femenino y estas cosas, ¿vale? También es muy típico del taoísmo el feng shui, ¿vale? Que va un poco en esa misma línea, conseguir la armonía. Ser taoísta no implica no ser budista. Muchos chinos mezclan las dos religiones, ¿vale? Y practican ambos tipos de rituales. Obviamente cada familia china pues considera que le gusta más una o la otra, etcétera, etcétera. Mucha gente hoy en día es atea o agnóstica. Luego, la última gran religión, aunque tampoco se puede llamar de esta forma, es el confucianismo, ¿vale? Es súper importante. Confucio es una de las figuras clave en la historia de China. Antes de empezar a explicarlo, yo no tengo demasiado claro, bueno, yo opino que es más bien una filosofía, una forma de vida, pero también he visto en China algún templo, ¿no?, que está dedicado a Confucio, ¿vale? Entonces, Confucio fue un sabio que vivió antes de Cristo y que escribió bastantes obras que luego fueron copiadas, expandidas y analizadas por sus seguidores. Entonces, básicamente la idea de Confucio, ¿vale?, es que hacer énfasis en las obligaciones frente a los derechos. Es decir, que todos los seres humanos tenemos la obligación de cumplir con nuestros deberes y para servir a la comunidad, más o menos. Entonces, esta filosofía, por ejemplo, para estudiantes sería, en vez de yo tengo el derecho a la educación, no, yo tengo el deber de educarme, para así honrar a mi familia y cumplir mis deberes con la sociedad. Es un tipo de filosofía que enfatiza los deberes, pues con el Estado, con la familia, con la comunidad, con tu pareja, etcétera, etcétera. Era muy popular entre los funcionarios, entre los sabios, entre la gente china en general, ¿vale? Luego tiene algunos aspectos negativos, pero bueno, en principio esa idea del deber, ¿no?, y de la autodisciplina, pues es una idea muy buena que muchos chinos todavía la recuerdan con cariño. Bueno, aquí tenemos una frase en chino, de Confucio, ¿no?, que es muy típica de esta forma de ver, ¿no? Estudiar y no pensar es un desperdicio. Pensar y no estudiar es peligroso. Este típico de filosofía confuciana está todavía muy en el interior de la mentalidad china y de hecho es todavía muy popular. Bueno, pues con esto he explicado China y espero que os haya servido de algo.